Ahí donde estás, por favor, únete conmigo en oración si lo deseas. Y vamos a orar que en el nombre de Jesús se rompa toda cadena, todo aquello que puede estar sobre tu vida en estos momentos que quisiera impedir que adores al Señor, que ames al Señor, que escuches la palabra del Señor en este día. Todo aquello que proveniente del mundo de las tinieblas o de cualquier otro origen está ahora sobre tu vida espiritual o mental o aún física. Puede ser un dolor fuerte en tu cuerpo, puede ser una opresión mental muy fuerte en tu mente que no te deja pensar con claridad, puede ser una lucha tremenda que tienes en estos momentos, algo que te dice no sigas escuchando, no vale la pena, Dios no te ama, total, ¿qué más da lo que digan o no digan? A ti el Señor no te quiere, el Señor no está contigo, y todas esas cosas que nos pasan a los creyentes, porque los creyentes estamos involucrados en una guerra espiritual contra principados, contra potestades, aparte en nuestro interior, con nuestro corazón, con nuestra mente, que a veces genera sentimientos y genera pensamientos que no nos ayudan a estar cerca de Dios. Así que vamos a unirnos ahora en el nombre de Jesucristo. Venimos contra toda obra demoníaca en los santos, en los hijos de Dios, en las hijas de Dios, en aquellos que están viendo, que están oyendo en este momento, Señor, que quieren, oh Dios, buscar tu rostro, que quieren amarte, que quieren adorarte, que quieren seguirte, que quieren glorificarte, Señor, pero están atados, sí hay ligaduras de impiedad, sí hay cargas de opresión sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, ministramos ahora a esos santos de Dios, a esos hijos de Dios, y en el nombre de Cristo rompemos toda cadena satánica, atamos toda fuerza demoníaca en el nombre de Cristo, quebrantamos todo espíritu inmundo que trata de oprimir y destruir a los hijos de Dios. En el nombre de Cristo repudiamos todo aquello que se levanta, Señor Jesús, contra tu gloria en este momento y en esta transmisión, y lo reprendemos en el nombre de Cristo y declaramos la derrota del mundo espiritual en el nombre de Cristo. Declaramos la vergüenza del enemigo por el nombre y por la sangre del Hijo de Dios, en el poder y por el fuego del Espíritu Santo. Señor, declaramos liberación a tus hijos y a tus hijas que están ahora mismo sintonizándonos y que quieren oír tu voz. En el nombre de Cristo declaro liberación a sus corazones, liberación a sus mentes, a su oído espiritual, a su corazón, para entender y para recibir toda la palabra y toda la bendición que tú le quieras dar, Padre. En el nombre de Jesús y para tu gloria lo pido y lo declaro y lo sello con el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Amén, amén. Te envío un abrazo, te envío un saludo, querido hermano, querida hermana, querida familia. También a todos aquellos hermanos que nos honráis con vuestra transmisión y estáis ahí en nuestras transmisiones. Me consta que de otras ciudades de España, de diferentes ciudades, incluso de diferentes países del mundo, tenéis el honor de compartir la palabra de Dios juntamente con nosotros, y queremos deciros que el honor es nuestro, el privilegio es nuestro, y gracias por rendirnos ese respeto y ese honor de poder traer la palabra de Dios a vuestras vidas. Quiero comenzar en este día con una pregunta, y es: ¿podemos los hijos de Dios, podemos los santos de Dios experimentar realmente el reino de Dios en medio de cualquiera de nuestras situaciones, y concretamente en medio de la cautividad, en medio de las circunstancias mundiales que estamos viviendo? Realmente, cuando la palabra de Dios dice que el reino de Dios es, entre otras cosas, o consiste, entre otras cosas,
en paz, en justicia y gozo en el Espíritu Santo? ¿Será que el reino de Dios tiene poder para triunfar en medio del reino de las tinieblas, en medio de las obras del enemigo, en medio de las injusticias, de las enfermedades, de los problemas, de las tribulaciones en este mundo? ¿O será una teoría bíblica bonita nada más? Jesucristo dijo estas palabras: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Será que la victoria de Cristo es real para nosotros en este mundo? ¿Será que el gozo es una posibilidad en medio del dolor y de la tristeza y de la ruina? Y quisiera, con la ayuda de Dios, contestar no solamente en este día, sino en los días sucesivos, si el Señor lo permite, a esta pregunta. Y para responder a esta pregunta, quiero tomar una carta del apóstol Pablo, que tengo la persuasión en mi espíritu de que es una carta profética que se ha vuelto tremendamente profética y oportuna para los hijos de Dios y para los ministerios, para los siervos de Dios en estos tiempos. Y es ni más ni menos que la carta de Pablo a los filipenses. Y me preguntaréis, pero bueno, ¿cómo puede ser tan oportuna, cómo puede ser tan pertinente, tan profética la carta de Pablo a los tesalonicenses? Pues sí, porque la carta de Pablo a los tesalonicenses es una carta que fue escrita desde la prisión, desde el confinamiento, desde el cautiverio. De hecho, algunos exégetas bíblicos creen que esta carta se le puede llamar, juntamente con las otras que Pablo escribió desde la prisión, las cartas del cautiverio. Y es que allí estaba Pablo, allí cautivo de aquella situación, preso por causa del Evangelio, sin saber realmente el tiempo que iba a estar en aquella situación. Realmente no sabía si iba a terminar su vida allí, si iba a ser ejecutado o no. Sin embargo, Pablo escribe desde la experiencia, no desde la teoría, no desde la revelación cognitiva, sino desde la experiencia real, escribe la epístola del gozo del Señor. 20 veces en los 4 capítulos de la carta aparecen las palabras gozo, regocijarse, también acción de gracias o contentarse. Puesto que esta carta de Pablo a los filipenses no es una carta doctrinal ni correctiva, sino que es una carta motivadora, familiar, una carta de inspiración y de ánimo, estimamos que es absolutamente pertinente para los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Será que la Iglesia del Señor en este tiempo, será que tú y yo, hijos de Dios, discípulos del Señor, parte de la familia de los santos de Dios en diferentes naciones, será que nosotros podemos experimentar el gozo de Dios? De hecho, la palabra del Señor dice que el gozo de Dios, el gozo de Yahvé, es nuestra fuerza. ¿Será que podemos experimentar esta fuerza divina, esta expresión divina del reino de Dios, que es el gozo del Señor en medio de esta catástrofe mundial? El escritor de Hebreos nos dice que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y a continuación dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. De manera que sin duda alguna Cristo sabía el poder del gozo de Yahvé. Cristo sabía lo poderoso que era mantener su espíritu, su alma, su ser interior dentro de este canal del reino de Dios, que es el gozo del Señor. El gozo del Señor, que es muchísimo más que la simple alegría, será una fortaleza, y debe ser una fortaleza, y puede ser una fortaleza, y es la voluntad de Dios que sea una fortaleza a la Iglesia de Cristo, a tu vida, a mi vida y a la vida de los ministros de Dios, a la vida de los ministerios en este tiempo de dificultades,
de sufrimientos y de incertidumbre. Por eso yo quisiera tomar esta carta no para un análisis tanto temático, exhaustivo o doctrinal, no, sino quisiera tomarla en un espíritu de inspiración, en un espíritu profético, para que el Señor nos ministre en estos tiempos a la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo primero que quiero distinguir, que es el fundamento para entender toda esta carta, es lo relativo a Cristo. En el capítulo 1 y versículo 1, dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, con los obispos y diáconos. Podemos dejar para después este detalle, que es la única carta en la que Pablo menciona a los obispos y diáconos, o sea, es en la única carta en la que Pablo también menciona a los ministerios. Por tanto, creo firmemente, y así estoy persuadido en mi espíritu, que esta carta es importante no solamente para los hijos de Dios, sino para aquellos ministerios, tengas un ministerio apostólico, profético, evangelístico o pastoral, o seas un anciano o un director de alabanza, o seas lo que seas. Entiendo que esta es una palabra extremadamente importante y pertinente en este momento. La afirmación en Cristo Jesús ocurre 8 veces en esta carta y más de 40 veces en el resto de las cartas de Pablo. La afirmación en Cristo aparece más de 30 veces en sus epístolas, y la afirmación en el Señor, que es similar, aparece más de 40 veces en las epístolas de Pablo. Para Pablo, la esencia de la vida cristiana y del ministerio, la clave para experimentar el reino de Dios en general y ese aspecto tan alto y tan necesario en este momento en el mundo como es el gozo del Señor, para él la clave, insisto, era esa unión particular y vital con Cristo, la unión y vital con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, una relación vital, profunda, real y experimental con el Señor Jesucristo por la acción del Espíritu Santo es el fundamento, es la clave para experimentar el gozo del Señor en nuestro interior, independientemente de cuál sea nuestra situación y circunstancia. Esa realidad de gozo que Pablo experimentaba en su cautiverio y terrible situación personal era no solamente una experiencia de Pablo, sino que él hace de esto una propuesta también para todos los santos y para todos los ministros de la iglesia. Para todos los santos y para todos los ministros, él propone que la unión vital con Cristo y en Cristo es el secreto para mantener el gozo del Señor independientemente de cualquier circunstancia. Podríamos decirlo de otro modo: si Cristo no es el todo en nuestro corazón, entonces todo lo de Dios, incluyendo las manifestaciones y las bondades del reino de Dios, no se puede implementar en nuestras vidas en plenitud nunca, jamás. La clave de toda la vida cristiana, la clave del ministerio, no está en las doctrinas, no está en las visiones, no está en esto, en lo otro, en las estrategias, las maneras, los métodos. Todo eso puede ser pertinente, pero lo que Pablo deja claro aquí, al igual que en las demás epístolas, por supuesto, es que Jesucristo y la unión con Jesucristo, entendiendo que Jesucristo tiene que ser el Rey, tiene que ser el Señor, tiene que ser el Adonai encarnado
en la vida, el que Cristo sea el todo en todos y en nuestro corazón, esa es la clave de poder tener gozo en medio de las circunstancias aún más difíciles. Por eso, por encima de todos y de todo, es imprescindible, si tú eres un creyente verdadero, si tú eres un santo de Dios, uno que ha sido apartado, uno que ha sido redimido, uno que ha sido entregado, uno que es parte del cuerpo de Cristo, si tú eres un santo y un discípulo verdadero, es absolutamente definitivo para tu vida y para mi vida que Jesucristo sea el Señor en estos momentos, y no como una declaración teórica o doctrinal, sino como una realidad total y experimental. Cristo tiene que invadir tu espíritu. Jesucristo, el ungido de Dios, tiene que invadir mi espíritu, mi alma, mis pensamientos, mi ser interior. Todo tiene que estar imbuido de Cristo el Señor. Y en esa relación vital, en esa relación profunda y total, que no es un asunto religioso, ni es un asunto emocional, ni mental, es un asunto espiritual, es un asunto muchísimo más profundo. En eso se establece el fundamento para tener gozo a pesar de las circunstancias. Una de las razones principales de nuestros fracasos y derrotas, tanto en la vida de los santos como en la vida de los ministros, está precisamente relacionado con esta verdad. Y es que todo lo de Dios y todo lo del reino de Dios no opera debidamente y en plenitud sin estar en una debida relación y ubicación con Cristo Jesús. Nunca vamos a experimentar lo de Dios, aunque lo creamos en la mente, aunque lo creamos en el papel de la Escritura, en la letra de la Escritura, nunca vamos a experimentar esa realidad si no es Cristo el Señor y el todo de nuestras vidas. Por eso, mi pregunta para ti y para mí, por supuesto, es: ¿estás permaneciendo en Cristo? ¿Estás unido a Cristo o estás separado de Cristo? ¿O estás alejado de Cristo en estos momentos? Bueno, en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir y el que viene, que no sabemos ni siquiera cómo va a ser, vamos a necesitar estar unidos a Cristo. Por eso yo te animo y te propongo que busques a Dios, que busques a Cristo, que resuelvas las diferencias que puedas tener en tu corazón con el Señor, que tú achiques, acortes la distancia, la separación que hay entre tu espíritu y tu corazón y nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que tú experimentes a Jesucristo vivo y resucitado como algo real en tu espíritu. Este es el fundamento del resto de la carta. Aquí está, en esta revelación, en el versículo 1, está el fundamento para todo lo demás que va a decir Pablo, todas las demás verdades que Pablo nos va a decir y que yo confío que nos van a bendecir, que nos van a estimular, que nos van a fortalecer. Todo depende de esto. Todo lo demás que un servidor te pueda compartir acerca de esta carta en los próximos jueves no va a surtir efecto, no te va a aprovechar, no te va a bendecir, no va a dar fruto si tu vida no está unida con Cristo como el pámpano, con el sarmiento, con la vid. Es una unión vital, no es emocional, no es mental, no es religiosa, es una unión espiritual. Por eso tú y un servidor tenemos que estar seguros que nuestra relación con Cristo es real y total y correcta. La segunda verdad que quiero destacar en esta ocasión tiene que ver con la oración. En diferentes versículos del capítulo 1, en el cual vamos a permanecer en esta ocasión, Pablo dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y luego en el versículo siguiente, en otro versículo más adelante, dice: y esto pido en oración. Y más adelante dice: porque yo sé
que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Pablo era un fiel creyente en el poder y en la eficacia de la oración. En este tiempo que nos ha tocado vivir, no solamente tenemos que orar más, pero necesitamos orar de tal manera que creamos que Dios nos va a responder. Es decir, que creamos en el poder, en la eficacia de la oración. Pablo creía que cuando él oraba a Dios por los santos en Filipos, Dios le concedía lo que él pedía. Pablo creía que Dios respondía a sus oraciones. Y es más, Pablo creía tanto en la oración, por eso llevaba una vida de oración. Él creía tanto en la oración que oraba con alegría y con gozo y con constancia. Incluso él creía firmemente en las oraciones de los santos a favor de él. En este tiempo, los siervos de Dios, los ministerios, tenemos que creer en el poder y en la eficacia de la oración, que cuando nosotros clamamos a Dios por los santos, cuando clamamos a Dios por la iglesia, cuando clamamos a Dios por nuestros hermanos, Dios por su misericordia nos va a responder con poder y eficacia. Pero necesitamos creer que cuando los santos, cuando los hijos de Dios oran por los ministerios, igualmente Dios los va a oír y vamos a resultar bendecidos. Pablo decía, yo sé que por vuestra oración esto resultará en mi liberación. Y me sorprende siempre que leo este texto, porque dice, yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Lo lógico pudiera ser pensar que debería decir, yo sé que por la suministración del Espíritu de Jesucristo y por vuestras oraciones seré libre. Pero no, Pablo quería darle énfasis a la oración. No es que Pablo no creía en el poder del Espíritu, sí, pero en este caso Pablo lo que quería era exaltar el poder y la eficacia de la oración. Este es un tiempo donde la Iglesia de Cristo tiene que cruzar las oraciones. Necesitamos orar los unos por los otros como no lo hemos hecho intencionalmente en las últimas décadas. Tenemos que aprovechar esta situación de necesidad. Por todos los lados hay hermanos con necesidad, hay santos en necesidad, hay santos enfermos, deprimidos, luchando o parados o sin perspectiva económica. Por todas las partes hay pastores que no saben si van a poder seguir pagando sus locales. Por todas las partes hay ministerios ambulantes que dependen para su sustento de sus predicaciones y de moverse lógicamente por el pueblo de Dios, y están ahí parados y me dicen, pues no sé lo que va a pasar con el ministerio. Queridos hermanos, hay necesidad por todos los lados. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que tener una oración generosa. Pablo no estaba en la cárcel orando por sí mismo, todo el día orando por sí mismo, y todo el día orando por su liberación, y todo el día rascándose su propia herida. No, él estaba gozoso. Dice que él oraba con gozo, que oraba continuamente por los santos, porque creía que a pesar de su condición y de sus restricciones, Dios iba a contestar las oraciones. Así que todos necesitamos, los santos, los ministros, todos necesitamos un flujo mutuo de oración que va y que viene, porque no sabemos a quién Dios le va a contestar la oración. Por eso necesitamos que haya abundancia de oración, generosidad en la oración, porque no sabemos a quién Dios le va a contestar, pero sí sabemos que Dios va a contestar y que Dios quiere contestar. Aleluya. Yo espero que tú y yo creamos más en la oración hoy que nunca antes jamás. Y no solamente que lo creamos, sino que lo vivamos, que nos dediquemos a orar, pero no como una carga, no por aquello de que vaya, qué duro que es orar. Sí,
es una guerra a veces, pero tenemos que verlo de otra perspectiva. Es un privilegio, es una bendición orar al Dios del cielo y poder bendecirnos los unos a los otros por medio de la oración. Es el tiempo que los maridos oren por las esposas por los maridos, los hijos por los padres por los hijos, los hermanos naturales entre sí. El pueblo de Dios tiene que orar por los ministros. Necesitamos los ministerios. Esta palabra fue dada para santos y para diáconos y obispos. Esta palabra fue dada por Pablo para todos. Por eso necesitamos todos entrar en un fluir mutuo de oración. Pablo creía tanto en la oración que en el capítulo 4, que no vamos a tratar en esta ocasión, puesto que estamos en el capítulo 1, Pablo le dice a la iglesia: por nada estéis ansiosos, por nada estéis afanados, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la paz del reino, la paz del reino, la paz de Cristo, la paz sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, protegerá, guardará, blindará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Aquí está la solución para la ansiedad, aquí está la solución para todas nuestras preocupaciones, que es orar con acción de gracias delante de Dios. Pablo lo decía de una forma tan sencilla, pero con tanta convicción, porque él creía que Dios contesta las oraciones de sus hijos. Sin duda, una de las razones principales por las que Pablo podía mantener el gozo en medio de su situación caótica y terrible en la cárcel era precisamente por la dinámica de la oración. Sin duda alguna. El gozo interno, el sentido de propósito en medio del dolor, del sufrimiento, del confinamiento, de la pandemia, de lo que sea. El avance espiritual en medio de la prueba y la cautividad depende mucho de que nos dediquemos a la oración y de cuánto esperamos en la respuesta de Dios a la misma. Si las circunstancias difíciles, si la amenaza económica, si la amenaza de enfermedad y de muerte que está por todas las esquinas, si todo lo que está pasando no revolucionara nuestra vida de oración, hemos fracasado la Iglesia del Señor y los siervos de Dios. Hemos fracasado de una forma olímpica, porque no hemos podido entrar en niveles más profundos y más sublimes, de más convicción, de más generosidad, de más profundidad, de mayores resultados y de mayor fruto, tanto en el ministerio como en el cuerpo de Cristo. Por eso, yo creo que es la voluntad de Dios, que unos y otros, todos, los santos, los ministros, todos, que por la ayuda del Espíritu Santo, entremos en unas dinámicas de oración muy superiores a lo que antes veníamos experimentando. Y si tu vida de oración era alta y era buena, escúchame, puedes avanzar años luz todavía encima. Y si era mala, pues es tiempo de corregir. Y si no existía en tu vida, querido hermano, si no existía una vida diaria de oración, ahora es el momento de establecerla. Ahora es el momento de pedirle a Dios que te ayude para establecer una dinámica, una disciplina real de oración diaria delante del Señor. Y eso, entre otras cosas, te va a garantizar que vas a vivir una vida con gozo en tu corazón, que en tu corazón va a estar la paz de Dios, que en tu corazón va a haber seguridad, que en tu corazón va a estar operativo el reino de Dios, el gozo de Cristo dentro de ti. En tercer lugar, en el capítulo 1 hay algo muy importante que Pablo también reseña y que quiero llamar la atención sobre ello, y es el Evangelio y la evangelización. Pablo estaba más preocupado por la iglesia y por el avance del Evangelio que por sí mismo. Y esto
Él lo habla, lo explica, lo expone, lo comparte, porque él quería que esto también fuera algo que se apropiase de ello, no solamente él, sino los santos y los ministros también. Pablo dice estas palabras en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones o encarcelamiento por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo estaba feliz, Pablo estaba bendecido, Pablo estaba a rebosar de gozo. ¿Por qué? Porque veía progreso del Evangelio, porque incluso veía que los hermanos estaban animando y estaban proclamando a Cristo, y esto lo llenaba de gozo. Continúa diciendo: algunos, a la verdad, predican a Cristo por ambición personal, bueno, o por moda, o por lo que sea, o porque si lo hace menganito, lo tiene que hacer fulanito. Bueno, dice, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Dice entonces que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, sea como sea, y por los motivos que sean, dice, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo y me regocijaré. Y creo que esto es importante que nosotros entendamos que no se trata de que si me va esto mejor o me va lo otro mejor, sino que tenemos que entender que la prioridad de los santos y la prioridad de los diáconos y los obispos y la prioridad de los ministerios, no me importa los ministerios que sean, la prioridad de la Iglesia tiene que ser el avance del Evangelio, y debemos gozarnos y alegrarnos por cada persona que se convierte o por los muchos que se convierten durante esta pandemia. El avance del Evangelio, el avance de la evangelización, aunque sea por los motivos que sean, tiene que producirnos un gozo tremendo dentro de nuestros corazones. Que no cometamos el error de tomar las conversiones como algo insignificante o como algo normal, que no veamos eso así, que podamos nosotros en nuestro corazón tener este parámetro, tener este valor que tenía Pablo en su corazón, y es que su corazón se llenaba de gozo cada vez que veía que el Evangelio avanzaba, aún si no era de la manera correcta, aún si no era de la forma más santa, pero el Evangelio avanzaba. El avance del Evangelio, la continuidad de la proclamación de Cristo, constituían una fuente de gozo y regocijo en la vida de Pablo. Con todo respeto, quisiera preguntarte, igual que ya me he preguntado yo mismo cuando estaba preparando esto, ¿qué es aquello que te produce gozo y fuerza interior en medio de tus tribulaciones? ¿Qué es lo que a ti te produce más? ¿Qué es lo que a ti te hace temblar por dentro de gozo, de alegría, regocijarte en tu espíritu? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos consuela y bendice en medio de toda esta cautividad y confinamiento que estamos viviendo la Iglesia del Señor y el mundo hoy? ¿Qué es lo que nos consuela? ¿Qué es lo que nos anima? ¿Qué es lo que nos da gozo? ¿Seremos nosotros como la gente de este mundo, que todo lo que quieren es que se levante el confinamiento, que se levanten los estados de alarma, porque quieren ir corriendo a los restaurantes y a las fiestas y a las playas y a viajar, ir para aquí, ir para allá, y que todo esto pase como una pesadilla? ¿Será que nuestras expectativas en estos momentos son tan miserables, tan mundanas, como la gente que no tiene a Dios? Bueno, no debería ser así. No debería ser así. Y si mi expectativa y tu expectativa más importante en tu corazón es
que las cosas vayan bien, que todo vuelva a la normalidad, que esto, que lo otro, pero si en tu corazón y en mi corazón, querido santo y querido ministro del Evangelio, colega, compañero de ministerio, si en nuestro corazón no nos arde, no nos anima, no nos estimula, no nos hace saltar de alegría por dentro el que haya gente que se convierte, o como está ocurriendo, gracias a Dios, que hay personas que por razones ABC en su día se separaron del Señor, se apartaron del Señor, como haríamos cualquiera de nosotros si no fuera por la misericordia del Señor, pero que ahora han respondido, están respondiendo, están volviendo a la casa de Dios, pero qué alegría, pero qué gozo. Eso es más importante que poder correr por ahí, que poder pasear por ahí, que poder ir a cenar y tomar una pizza por ahí. No tiene nada que ver, no se puede comparar a eso. Por eso yo espero que tu gozo y mi gozo sea como el de Pablo, ver que el Evangelio de Cristo progresa y prospera. Quiero terminar con un texto del libro de Santiago que dice así: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo cada vez que leo este texto, mi mente racional, como probablemente la tuya, se hace preguntas como esta: ¿se trata de una broma de mal gusto? Porque decir que alguien que está sufriendo de una enfermedad, o que ha perdido el trabajo, o toda la gente que no sabe, no tiene ni idea, porque ni siquiera los gobernantes de este mundo tienen ni idea cómo se puede resolver el problema económico en los próximos 20 o 30 años. Ni siquiera ellos tienen ni idea. Están ahí tanteando, y no, o si lo saben no lo quieren decir. ¿Y cómo podemos decirle a una persona que está sufriendo que tenga sumo gozo? ¿Es una broma de mal gusto? ¿Es una utopía? ¿Es una utopía? ¿Son palabras bonitas en el libro de Dios, en las Sagradas Escrituras? ¿O esto puede ser real? Bueno, esta es la respuesta que trae la epístola a los filipenses. La respuesta es: en cada situación, en cada problema, puede el santo y el ministro de Dios experimentar el reino de Dios, cuya expresión más alta, en mi modesta opinión, en tiempos de dolor, en tiempos de confinamiento, la expresión más alta del reino de Dios es el gozo en el espíritu, es el gozo en el corazón. La pregunta es, ¿entonces es verdad que podemos experimentar el gozo en nuestros corazones? Y la respuesta es sí. Y Pablo nos enseña en la epístola a los filipenses cómo lograrlo. Y hasta aquí, en esta ocasión, hemos mencionado: 1. Vivir en unión, intimidad con Cristo. 2. Vivir en una vida de oración generosa. 3. Vivir pendientes del progreso del Evangelio y de la evangelización. Si nosotros nos afirmamos en estos 3 fundamentos que eran sólidos en la vida y en el ministerio de Pablo: la unión con Cristo, la vida de oración y el gozo, la preocupación, la prioridad de que el Evangelio de Cristo avance en el planeta Tierra, entonces la Biblia responde que sí, que podemos tener gozo en cualquier situación. Bueno, vamos a parar aquí, no quiero abusar de tu tiempo, te deseo muchas bendiciones, te animo a que leas la epístola a los filipenses 2 o 3 o 4 o 5 veces, las que quieras en estos días, y con la ayuda de nuestro Dios, en los próximos jueves estaremos desarrollando verdades que son de inspiración y de edificación para nuestras vidas y para el ministerio
a partir del libro de Pablo, de la carta de Pablo a los filipenses. Que Dios os bendiga, os enviamos un abrazo cariñoso en el nombre de Jesús y quedamos en contacto. Bendiciones.